menudo los mediocres son seducidos por el oscurantismo del satanismo. Ellos desean para sí mismos ese terror que despierta Satán en los corderos temerosos de Dios. Cuando un individuo carente de todo lo necesario para autoproclamarse satanista recurre a la opción más recurrente, pero no por ella la más acertada, de ser como los cristianos creen que es un satanista, su carrera como tal, de hecho, ya está condenada al fracaso. Les contaré una historia que sin duda alguna les resultará ampliamente conocida. Roberto era un chico con problemas, hijo de una madre fanáticamente cristiana y de un padre borracho, que cuando perdía un trabajo a causa de sus problemas con el alcohol, descargaba toda su cólera, generada por su propia incompetencia, a golpes contra su familia. Roberto tampoco era un buen alumno, suspendía todo y no ponía interés en nada. Comenzó a fumar hierba a los 12 años y desde esa misma edad empezó a saltarse las clases, solo para vagabundear por las calles y emborracharse con cerveza barata. A los 15 años, después de haber repetido curso una o dos veces y haber sido expulsado en más de una ocasión, sintió que debía rebelarse. Por aquella época ya escuchaba black metal y música afín asociada por la plebe con el satanismo, ya que muchas de esas canciones predicaban que ser satanista era ser un adicto a las drogas, un vándalo y ser cantante con la máxima expresión del ser satánico. Decide ser satanista. Comienza a comprarse ropa negra, atavíos y adornos que representaban cruces invertidas, cráneos y figuras de muerte especialmente grotescas y alguna estrella de 5 puntas invertida. Ese era su uniforme que demostraba más a sí mismo que al mundo su alineación de todo lo convencional. Sus adicciones estaban justificadas, según él, porque eso era lo que requería el satanismo. No estudiaba porque, según él, era una pérdida de tiempo. No trabajaba porque, por supuesto, él creía que llegaría a ser un gran cantante de heavy metal o black metal, y entonces ganaría mucho, muchísimo dinero, y tendría todas las chicas que el dinero y la fama pudieran comprar. Como ven, él aspira, al igual que el cristiano, a un futuro paraíso, ya sea en el cielo o en la tierra, ya que considera que si es malo, autodestructivo, llegará a ser recompensado por Satán. Durante mucho tiempo intenta probando suerte con otros satánicos como él, formando bandas de black metal, pero en el fondo no tienen talento y si fuera el caso de tener alguno estarán tan abotargados por las drogas que no llegan a conseguir nada que sea digno de ser oído o grabado o vendido. Pero ellos seguirán con su música. En un principio puede parecer admirable su coraje, su lucha por hacerse un hueco en un mercado tan masificado y difícil como es la música, pero en el fondo carecen de entrega, no hacen nada coherente, no tienen estilo, son una mera copia de otros grupos con mejor suerte y más talento. Un día, Roberto, investigando por internet en la búsqueda de material satánico para su banda, solían hacer adaptaciones o plagios de textos y fórmulas mágicas que ellos consideraban satánicos para añadirlos en sus canciones. Se topa con la Biblia satánica. Nunca antes le había prestado atención, y nunca antes había comprado y mucho menos leído un libro que no fuera un cómic o revista tanto de heavy metal o black metal o sobre pornografía. De todos modos, el libro no tenía por qué comprarlo. Podía hacerse con una copia en PDF a través del internet. Nada más el nombre de este libro le llamó la atención. Ya se imaginaba una Biblia escrita por el propio Satanás, lleno de ritos, blasfemos y fórmulas mágicas. No leyó gran parte del libro, solo lo que a él le interesaba, es decir, las 9 declaraciones satánicas, que él creyó dictadas por el mismísimo diablo y las consideró completamente sagradas. También leyó el libro de Satán, solo eran 5 páginas, y especialmente blasfemas y violentas contra el cristianismo. Directamente pasó del libro de Lucifer. Eran muchas páginas y mucha filosofía que no podía o no quería entender, y terminó leyendo los conjuros y las claves enoquianas que, por supuesto, fueron tomadas al pie de la letra.
Nunca llegó a entender la Biblia satánica y por consiguiente nunca supo qué era realmente el satanismo. En parte, seguramente porque tampoco le convenía entenderlo. No se ajustaban a ninguna de las declaraciones satánicas. 1. Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. Ellos, en el fondo, no se sentían totalmente complacidos, por ello recurrían al abuso de drogas y del alcohol, pues con ello creían sentirse mejor. 2. Satán representa la existencia vital en vez de quimeras espirituales. Ellos pensaban en Satán como el ser todopoderoso al que había que adorar, incluso ofrecerle sacrificios. 3. Satán representa la sabiduría inmaculada y no el autoengaño hipócrita. De esto mejor ni hablamos. Estaban tan abotargados por el uso de las drogas que su único lema satánico era «Viva Satán», y ni eso entendían realmente. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merezcan, en vez del amor malgastado en ingratos. Ellos mismos eran unos completos ingratos que no merecían ninguna consideración. Satán representa la venganza en vez de ofrecer la otra mejilla. Eso tampoco lo entendían. Siempre fueron contra todo aquel que no les había hecho mal y siempre atacaban cobardemente en manada y con armas, casi siempre para robarles o para violar a alguna chica, que de otro modo no hubieran tenido ninguna responsabilidad. Satán representa la responsabilidad hacia quienes la merece, en vez de la preocupación por los vampiros psíquicos. Ellos ni siquiera llegaban a la sutileza del vampiro psíquico. Llegaron a robar a sus padres y en sus momentos de lucidez echaban la culpa de su conducta a las drogas o a Satán. Eran unos completos irresponsables ante sus vidas. Satán representa al hombre como otro animal, en ocasiones mejor, pero la mayoría de las veces peor que los de cuatro patas, que debido a su divino desarrollo espiritual e intelectual se ha convertido en el más depravado de todos. Francamente, ellos habían sobrepasado esta declaración. Los animales, digamos que como máxima y única ley, tienen a la de supervivencia. Ellos no respetan sus vidas. Los abusos a los que les sometían no daban lugar a una larga y agradable supervivencia de sus organismos. Ellos realmente eran cristoides adoradores de la muerte. Satán representa los denominados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental y espiritual. Está claro que la declaración fue para ellos como la ley de Crowley: haz lo que quieras, esa es la ley. Pero no tuvieron en cuenta para nada la máxima satánica, la responsabilidad para el responsable. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia ha tenido nunca, pues la ha mantenido viva durante todos estos años. Sin duda, ellos fueron los mejores amigos de la Iglesia Católica y los peores propagandistas de la Iglesia de Satán, y en consecuencia del satanismo nunca entendieron que su forma de vivir era completamente antivida, algo muy acorde con el cristianismo y otras religiones espirituales, pero completamente opuesto a la filosofía del satanismo. Concluyendo, digamos que la posesión de la Biblia satánica o la lectura de la misma no implica que la entendieran o que fueran realmente satanistas. Solo se trataba de un elemento, más bien decorativo, con el que asustar a los temerosos y cabrear a sus padres. Pasó el tiempo y se hicieron mayores. Puede que incluso alguno del grupo dejase esa vida a tiempo para dedicarse a algo más productivo. Otros contrajeron enfermedades venéreas por pasar de los condones. El mejor amigo de Robert, Joaquín, murió de una sobredosis de heroína. Roberto se salvó por poco. Hoy en día es un renacido. Suele ir todos los domingos a la iglesia evangelista de su barrio y allí suele dar su testimonio de cómo Jesucristo lo rescató de las garras del demonio. Debemos suponer que Jesucristo era el ATS que lo atendió y el demonio su falta de responsabilidad para con la otra. Como Roberto, sin duda habrás conocido a muchos y al final todos acaban de alguna u otra forma renunciando al satanismo, que ellos consideran el verdadero responsable de su mal, o aún peor, llegando al caso,
a matar y morir por la desgracia de Satán. Está claro que aún hay muchos bufones que danzan durante un tiempo en los salones del pandemonium. Sin embargo, ellos nunca fueron los que a gritos proclamaban. Muchos alzarán el brazo mostrando desafiantes el signo de los cuernos, pero muy pocos realmente sabrán lo que están haciendo. Lo que realmente nadie, que no fuera satanista, llegaría a imaginar es que el ATS que atendió a Roberto podía ser un verdadero satanista, o quizá cualquiera de los médicos, o los dueños de las casas discográficas que lo rechazaron, o los policías que más de una vez los detuvieron por posesión de drogas, robo o intento de violación. En realidad, podemos existir en muchos tiempos de la vida y de la sociedad, pero nunca en el terreno fangoso de la mediocridad bovina cristoide, disfrazada de satanismo.